la primera ecuación fundamental dice que la suma de las fuerzas externas en un sistema de partículas es la derivada respecto al tiempo de la cantidad de movimiento. Pero además, esto lo podemos calcular como la masa por la aceleración del centro de masa. ¿Sí? O sea, de alguna manera, fíjense que el centro de masa está influenciado exclusivamente por las fuerzas externas. ¿Mm? Esta ecuación que estamos mostrando acá es válida para n partículas, donde n puede ser cualquier número. En particular, puede ser un número infinito, ¿no? Cuando yo tengo un cuerpo, cualquiera, acá tengo un tapón de una botella de agua, ¿sí? Este cuerpo, que es un cuerpo extenso, digamos, extenso en el sentido de que tiene un volumen, está formado por una cantidad infinita de partículas, ¿no? Entonces, de alguna manera, decimos que un cuerpo es un sistema de partículas continuo. ¿Continuo por qué? Porque tengo un punto al lado del otro, ¿no? Entonces, esta ecuación que nosotros mostramos, que estamos demostrando, la primera ecuación fundamental, vale para sistemas discretos. ¿Qué es un sistema discreto? Un sistema discreto es un sistema de, no sé, 5 partículas, 4 partículas, 10 partículas, un número discreto de partículas. O un sistema continuo, como el tapón de la botella de agua. O ¿Sí? sea que si al tapón lo consideramos como una sola partícula, lo consideramos discreto. Claro, pero la idea, sí, sí, si lo tomas como una sola partícula, sí. Pero Ah, bueno, si yo lo tomo como la superposición de muchas partículas, tengo infinitas partículas acá. claro, Tengo- si consideras cada partícula como un átomo, por ejemplo. Exactamente. ¿Eh? Ok. Bueno, entonces, los resultados de la primera ecuación fundamental. Pero perdón, Sí, me perdí un segundo. La ecuación que está ahí ya sería la ecuación fundamental. exactamente. Está bien. La ecuación fundamental es muy importante y nos dice que el centro de masa está, el movimiento del centro de masa está representado o se conoce o es influenciado solamente por las fuerzas externas. Fíjense lo que está en rojo ahí. Si bien el movimiento de cada partícula está determinado tanto por las fuerzas externas como las internas, el movimiento del centro de masa está determinado exclusivamente por las fuerzas externas. Permítame ir un toque para atrás y decir eso. Fíjense, cuando nosotros escribimos, lo voy a poner en otro color acá, a ver si esto me da bola. Bueno, siempre que cambio la... A ver, perdí el cursor. Lo que quiero mostrarles, fíjense, el movimiento de la partícula 1 está representado, fíjense, o está determinado por la fuerza 1 y por la fuerza 1,2. O sea, influye las fuerzas internas y las fuerzas externas. Si yo quiero saber cómo se mueve esta partícula, influyen ambas fuerzas, la interna y la externa. Pero para saber el movimiento del centro de masa, lo que estamos viendo es que solamente influyen las fuerzas externas. ¿Mm? Este es un primer resultado importantísimo, importantísimo. ¿Sí? Esta primera ecuación que tenemos acá es la que vamos a usar después, es una de las primeras ecuaciones que vamos a usar en cuerpo rígido. Fíjense, miren fijo esa ecuación y díganme a qué les hace acordar esa ecuación. La primera cosa, si quieren saquemos esta parte, para hacerlo más fácil. Vamos a sacar esta parte, pensemos en el CBC. ¿A qué les hace acordar esa primera ecuación? Fuerza igual masa por aceleración. ¿A qué es igual esa ecuación? A la segunda ley de Newton. A la segunda ley de Newton. Si yo tengo una partícula solita, ¿no? Tengo una partícula solita. Y tengo fuerzas que actúan. ¿Cómo hago? La suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración de la partícula. Es muy parecida, ¿no es cierto? Acá tengo un sistema de partículas. Entonces, lo que digo es que si yo quiero estudiar cómo se mueve el centro de masa, cómo se acelera el centro de masa, lo único que influye en el centro de masa son las fuerzas externas. Las fuerzas internas no influyen. Esa es la ecuación fundamental y es el concepto que quiero transmitirles en el clase de hoy. ¿Mm? Vamos a ver otros resultados.
Un resultado muy importante que vamos a usar muchísimo, un concepto que vamos a usar muchísimo, es cuando el sistema de partículas, van a ver que en muchos lados SP, la sigla SP, significa sistema de partículas. SP significa sistema de partículas. Bueno, si un sistema de partículas está aislado, ¿qué significa que está aislado? Bueno, que está alejado de cualquier otro cuerpo. Eso significa un sistema aislado, ¿no? Está aislado. Y si está alejado de cualquier otro cuerpo, ¿qué significa? Que no hay fuerzas externas. Las fuerzas externas son nulas. Todas las fuerzas que digamos, ¿eso qué quiere decir? Que la fuerza, ¿eso significa que las partículas no sienten ninguna fuerza? No, sienten las fuerzas internas, ¿no? O sea, yo tengo un sistema aislado, por ejemplo, ¿qué sería un sistema aislado? Bueno, un sistema aislado sería, se me ocurre, el sistema solar. La Tierra, la Tierra, el Sol, los planetas, los satélites, todo ese conjunto de astros, ¿no? La estrella, los planetas y sus satélites, es un sistema aislado. ¿Hay fuerzas externas de ese sistema aislado? No, porque las galaxias o las estrellas más cercanas están muy lejos. Están muy lejos. Entonces, la primera cuestión muy importante y lo que lo vamos a usar en muchos problemas es que si el sistema está aislado, las fuerzas externas son cero. Y si las fuerzas externas son cero, ¿eso qué significa? Que la derivada de la cantidad de movimiento respecto al tiempo es cero. Y que la derivada de la cantidad de movimientos respecto al tiempo sea cero significa que la cantidad de movimiento es una constante. Es una constante. ¿Sí? Este les diría yo que es uno de los resultados más importantes de la primera ecuación fundamental. En un sistema aislado, la cantidad de movimiento del sistema de partículas es constante. ¿Sí? O decimos que el vector P es una constante de movimiento. Eso también se dice. El vector P es una constante de movimiento. Siempre que tengamos un sistema aislado, vamos a decir esta propiedad. Y esta propiedad, fíjense, de alguna manera lo enganchamos con lo que vimos hasta el primer parcial. En el primer parcial vimos una constante de movimiento que fue la energía mecánica. Encontramos en qué circunstancias la energía mecánica se mantiene constante. Era con el trabajo de las no conservativas era cero, ¿se acuerdan? Bueno, acá encontramos otra propiedad importante. Si yo tengo un sistema de partículas y el sistema de partículas está aislado, la cantidad de movimiento es constante. La cantidad de movimiento del sistema de partículas es constante. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Preguntas? Profe, si las fuerzas externas se anulan entre sí, ¿también podemos decir que se cumple esto? Claro. Sí, sí, sí. Si las fuerzas externas se anulan entre sí, la suma de fuerzas es cero. Así que sí, claro, obviamente. Por ejemplo, vos podrías tener una barra, ¿sí? Una barra que es un cuerpo rígido, ¿no? Que es un sistema de partículas. Y puedo tener una fuerza externa así, puedo tener una fuerza externa así, ¿no? Que sean iguales y de sentido contrario, y ahí la suma de fuerzas externas es cero. Así que ahí la cantidad de movimiento tiene que ser constante. ¿Sí? Está muy bien lo que decís. Bueno, ¿me siguieron hasta acá? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, Bueno, profe, una cosita, perdón. sí. ¿Se acuerda cuando le pregunté lo del cohete, por ejemplo, que despega y se separa de la base y pierde masa también por el combustible? Sí, En el caso en el que, en ese caso, yo creo que lo que había leído una vez era que se consideraba justamente que la cantidad de movimiento del sistema era constante. sí, Eh, pero si consideramos el peso, que es una fuerza exterior al sistema en ese caso, sí, sí. ¿cómo haríamos para tener No, hay que considerarlo, ¿eh? O Ok. sea, ahí, claro, claro, hay que considerar el peso, sí, sí, sí. El peso es una fuerza es una fuerza externa. Después, vamos a hacer un problema muy parecido al que vos planteás, ¿no? Es un problema que yo saqué del Alonso. Voy a tratar de hacer rápido este pedacito de clase, porque está muy bueno lo que vos planteás, John. Porque esta propiedad
dice que las fuerzas externas tienen que ser cero. En el caso del cohete que está despegando, como bien vos decís, hay una fuerza externa que es el peso. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Se conserva o no se conserva el P? Bueno, en principio no se conserva. Pero vamos a ver que hay alguna variante. Si yo tomo instantes de tiempo muy pequeños, vamos a poder pedir o decir que la cantidad de movimiento se conserva. Pero déjamelo avanzar un poquito más. Está muy buena la observación que hiciste. Déjame avanzar un poquito más. Y ahora lo vamos a entender un poquito mejor. Muchas gracias. De nada. Bueno, vamos a ver dos propiedades más, o dos resultados más que nos van a servir para los problemas. Fíjense, si el sistema está aislado, las fuerzas externas son cero. ¿Y eso qué significa? Que la cantidad de movimiento es constante. Pero si la cantidad de movimiento es constante, como además es la masa por la velocidad del centro de masa, decimos que la velocidad del centro de masa es constante, ¿no? O sea, si yo tengo un sistema aislado, acá hay una propiedad también muy importante, decimos que la velocidad del centro de masa es constante. Resultado 3, en un sistema aislado, la velocidad del centro de masa es constante. O sea, yo puedo tener, por ejemplo, dos cuerpos en una mesa que tengan, digamos, dos imanes, digamos, que se estén moviendo, supongamos que es una mesa sin rozamiento, interaccionan entre ellos, pero si no hay fuerza neta externa, la velocidad del centro de masa es una constante. Si ustedes miren en el campus, hay un video de dos cuerpos moviéndose unidos por una barra sobre una mesa sin rozamiento. Son dos cuerpos que están rotando, ¿no? Están unidos por una barra, rotan, está muy lindo el video. Y van a ver que el centro de masa se mueve en una línea recta, ¿no? ¿Por qué se mueve en una línea recta? Porque si la velocidad es constante, ¿cómo es el movimiento del centro de masa? ¿Cómo decimos si el vector velocidad es constante? ¿Qué tipo de movimiento tiene el centro de masa? De Un cinemática. Claro. El centro de masa tiene un movimiento rectilíneo uniforme. Eso lo pueden ver en un videíto. Vean en el campus, hay un videíto muy lindo de eso. Bueno, ese es el resultado 3. Vamos a ver el resultado 4 y nos ponemos a hacer problemas. Fíjense, el resultado 4 es un resultado que vamos a usar en algunos problemas y es un resultado muy importante. Fíjense, si yo tengo un sistema aislado y la velocidad del centro de masa es nula en algún momento, si en algún momento, en cierto instante es nula, bueno, seguirá siendo nula, ¿no? Porque la velocidad del centro de masa es una constante. Si me dicen, usted tiene un sistema aislado, la velocidad del centro de masa inicial, supongamos, es 0, ¿no? Me dicen la velocidad del centro de masa inicial a tiempo igual a 0, es nula. Entonces, si está aislado, la velocidad del centro de masa va a seguir siendo nula. ¿Por qué? Por la propiedad 3. La propiedad 3 nos decía que se mantenía constante. Pero si la velocidad del centro de masa es nula, ¿qué podemos decir de la posición del centro de masa? ¿Qué pasa con la posición del centro de masa? Es fijo. Está fija. La posición del centro de masa permanece constante en el tiempo. ¿Se dan cuenta? Permanece constante en el tiempo. ¿Sí? Ese resultado sirve para resolver ciertos problemas. El primero que vamos a hacer es con este resultado 4. ¿Alguna pregunta de estos dos resultados, el resultado 3 y el resultado 4? ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí, perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer el primer problema, que este lo saqué del Sears, el problema del Sears. Fíjense, tenemos dos muchachos, Santiago y Ramón, están de pie con una separación de 20 metros sobre una resbalosa superficie de un estanque de hielo. Ramón tiene una masa de 60 kilos y Santiago de 90 kilos. A medio camino entre ellos está un tarro de café. Los dos tiran de los extremos de la cuerda ligera que hay entre ellos. Cuando Santiago se ha movido 6 metros hacia el tarro, ¿cuánto y en qué dirección se ha movido Ramón? Bueno, la idea es
Fíjense, tenemos a los dos muchachos, Santiago y Ramón, separados 20 metros, ¿sí? Y acá en el medio está la taza de café. Digamos, inicialmente la velocidad de ambos es nula, ¿no? Ambos no tienen velocidad, ¿no? La velocidad del centro de masa, digamos, si la velocidad de Ramón y la velocidad de Santiago son nulas, ¿cuánto vale? Perdón, son nulas, son cero. Vamos a ponerlo acá. Esperen, vamos a borrar esto. Si son nulas, ¿cuánto vale la velocidad del centro de masa? ¿Cuánto vale? Inicialmente, ¿no? 0. Cero. Porque ¿cómo la calculamos la velocidad del centro de masa? ¿Cómo había que hacer para calcularla? Era la masa 1 por la velocidad 1, más la masa 2 por la velocidad 2, dividido la masa total, ¿no? Perdón, profe, en este caso, las dos partículas que conforman el sistema son Santiago y Ramón nomás. Sí, vamos a hacer eso. Está Ok. muy bien la pregunta. Vamos a tomar un sistema de partículas que está formado por los dos muchachos. Santiago y Ramón forman el sistema de partículas. ¿Sí? Santiago y Ramón están unidos por una cuerda, ¿sí? Que, fíjense, dice una cuerda ligera, ¿no? Una cuerda, quiere decir que la cuerda no tiene masa. Vamos a asumir eso, que la cuerda que une a ambos no tiene masa. ¿Sí? Inicialmente, la velocidad del centro de masa, todos se dan cuenta que es cero, entonces, ¿sí o no? Sí. Bien. Sí. Les pregunto, ¿qué fuerzas le están actuando en los muchachos? ¿Qué fuerzas actúan? El peso, la normal. Ujú. Y la tensión. Y la tensión, muy bien. ¿Y el rozamiento? No, porque es una No. pista de hielo. Claro, lo vamos a despreciar porque es una pista de hielo. Entonces, fíjense, la normal y el peso son fuerzas internas o externas. 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 Pero ¿qué pasa con esas dos fuerzas? Se compensan. Se compensan, muy bien. Y la tensión que tenemos acá. Yo tengo una tensión acá, ¿no? Sobre Santiago, tengo una tensión sobre Ramón, ¿sí? Bueno, tengo también, en principio, tengo también acá la cuerda que tiene masa nula, o sea, si tiene masa nula no influye, ¿no? ¿Cómo las puedo tomar esas tensiones? Como fuerzas internas. Como fuerzas internas, perfecto. Entonces, ¿qué propiedad podemos decir? ¿Qué podemos decir de este sistema en particular? ¿Qué característica fundamental tiene este sistema de partículas formado por los dos chicos? ¿Es un sistema de qué características? Que la sumatoria de las fuerzas externas es igual a 0. Es Bueno, ¿y aislado. cómo lo llamamos a eso? Aislado. Aislado, perfecto, aislado. ¿Es un sistema aislado? Si es un sistema aislado, ¿qué dijimos de la cantidad de movimiento? ¿Qué tiene que pasar con la cantidad de movimiento? Se conserva. Se conserva, bien. ¿Qué dijimos que tenía que pasar con la velocidad del centro de masa? O sea, la cantidad de movimiento es una constante, ¿no? ¿Qué dijimos que tenía que pasar con la velocidad del centro de masa si está aislado? También es una constante. Tiene que ser constante. ¿Y qué acabamos de sacar? Que la velocidad del centro de masa es nula inicialmente. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Estos pibes se van a empezar a mover, pero la velocidad del centro de masa tiene que seguir siendo nula en todo momento. El resultado 4, que yo les acabo de dar en la transparencia anterior, ¿qué nos decía además? ¿Qué nos decía además? Que si tenemos en un sistema de partículas aislado una velocidad inicial del centro de masa nula, va a seguir siendo nula. O sea, la posición es fija del centro de masa. Claro, lo que dice el resultado 4, que creo que lo tengo acá, es que la posición, me parece que lo tengo acá, no, que la posición del centro de masa, miren la importancia del resultado 4. La posición del centro de masa tiene que ser una constante. No sé si ustedes toman relevancia de esto. Es un resultado muy importante acá.
¿Eso qué quiere decir? Estos pies se pueden estar moviendo, no sé qué, pero la posición del centro de masa nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar. Eso es lo que vamos a hacer para resolver el problema. Para eso vamos a tomar un sistema de coordenadas, ¿sí? Bueno, yo acá lo que hice es copiar el desarrollo del Sears. El Sears toma el origen sobre la taza de café. El origen sobre la taza de café. Y pone positivo para la derecha. ¿Está bien? Eje X positivo para la derecha. De esa manera, ¿cuánto vale la posición inicial de Ramón? ¿Cuánto vale la posición inicial de Ramón? El X, 10 metros. 10 metros. ¿Y el de Santiago? Menos 10 metros. Menos Menos 10 10. Claro, perfecto. Eso es lo que pone es lo que pone el CIAR. Pone el 0 acá, ¿sí? El 0 acá y positivo para la derecha. Vamos a calcular la posición del centro de masa. ¿Cómo la calculamos la posición del centro de masa inicial, no? Ustedes me dijeron que el X de Ramón es 10 metros. El X de Santiago es menos 10. ¿Cómo hacemos para calcular la posición, el X del centro de masa? ¿Qué cuenta hay que hacer? ¿Qué hacemos? ¿Cómo se determina el X del centro de masa? La sumatoria de las masas multiplicadas por las respectivas posiciones dividido la masa total del sistema. Claro. Bueno, si hacemos eso, fíjense, 90, que es la masa de Santiago, por menos 10, más 60, que es la masa de Ramón, por 10, dividido la masa total, que es 150, bueno, si hacen esa cuenta va a dar menos 2 metros. Y fíjense, o sea que si la taza de café está en el origen, el centro de masa está para el lado de Ramón. ¿Está bien que esté para el lado de Ramón? Sí, porque tiene más masa. Porque tiene más masa, claro. Está muy bien eso. Entonces, fíjense una cosa. Santiago... No, está para el lado de Santiago, no de Ramón. Sí, yo lo dije al revés, ¿no? Claro. Sí. ¿Está bien que esté para el lado de Santiago? Sí. Porque justamente Santiago tiene más masa. Sí, perfecto. Entonces, fíjense. Lo interesante es que Ramón está ¿a qué distancia del centro de masa? Está a 12 metros, ¿no? Está a 12 metros. Y Santiago está más cerca, está a 8. Ahora, supongamos que Santiago es el que hace fuerza nada más, ¿no? Santiago está desesperado, es el más grandote, pesa 90 kilos. Acá dice que hace fuerza al lado, pero supongo que Santiago es el que hace... Supongo que Ramón se deja llevar nada más, no hace fuerza. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando Santiago ha avanzado 6 metros? Bueno, si Santiago avanzó 6 metros, parece que está más cerca de la taza de café, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué ocurrirá con Ramón? ¿Cuánto avanzará? Bueno, vamos a hacer la cuenta. ¿Qué es lo que tengo que usar acá? ¿Qué les parece que tendré que usar? Que la sumatoria de la cantidad de movimiento de cada partícula, la sumatoria de las cantidades de movimiento de las dos partículas es nula. Sí. Y a partir de ahí puedo despejar las velocidades de cada cuerpo. Podría hacer eso, pero hay una cosa más fácil todavía. Que la posición del centro de masa es constante. Claro, exactamente. O sea, fíjense, la posición del centro de masa, esta es la posición del centro de masa inicial. ¿Cómo será la posición del centro de masa final? ¿Cuánto vale la posición del centro de masa final? Lo mismo. Igual que la Vale inicial. lo mismo. ¿Está bien? Fíjense. La posición final tiene que ser la misma porque estamos en las hipótesis de lo que yo llamé resultado 4. Resultado 4 era eso justamente. Un sistema aislado, la velocidad del centro de masa era nula, la posición del centro de masa no cambia. Eso nos va a permitir sacar cuánto es
la posición final del Ramón, ¿no? El R de Ramón final, lo voy a escribir así, sería como la incógnita, ¿no? Esta es la incógnita. ¿Cuánto vale el X final de Santiago? Si avanzó 6 metros. -4. -4, muy bien. ¿Sí? Entonces, fíjense, tengo una ecuación donde conozco la posición final del centro de masa, conozco la posición final de Santiago, voy a poder sacar la posición final de Ramón. O sea, lo que voy a plantear es decir, el X del centro de masa es -2. ¿Sí? Pongo 90 por -4 más 60 por X2. X2 sería la posición final de Ramón. ¿Cómo resolvemos esto? Pasamos esto multiplicando, fíjense. Esto es 150 por -2. ¿Cuánto da 150 por -2? -300, ¿no? -300 kilo por metro. Tiene que ser igual a 90 por -4. ¿Cuánto es 90 por -4? 360, ¿no? 360 kilo metro más 60 por X2. Bueno, el 360 lo pasamos sumando del otro lado y -300 más 360 es 60. Y ahora vamos a pasar el 60 kilos dividiendo. Y de acá sacamos entonces la posición 2. La posición 2 me va a dar 1 metro. ¿Sí? La posición 2. O sea, ¿qué me dice? ¿Dónde está Ramón? Va a estar a 1 metro, ¿no? O sea, va a estar acá. Ramón va a estar a 1 metro de la taza de café. ¿Sí? ¿Me siguen? Se acercó mucho más rápido que Santiago. Claro. Puede ser, digamos, podría estar pasando que Santiago haga solamente fuerza, sin embargo que Ramón se acercó mucho más. Santiago quedó ¿a qué distancia de la taza de café? 4 metros. En realidad, claro, 4 metros, exactamente, quedó a 4 metros. Y Ramón quedó a 1 metro, quedó a 1 metro. ¿Y esto por qué? Porque la posición del centro de masa se tiene que mantener constante. ¿Sí? Hay varios problemas en la guía, varios, hay 2 o 3 problemas en la guía que tienen que usar este resultado. Y en los exámenes no se olviden nunca de usar esta propiedad, porque hay algunos ejercicios que tienen que usar esta propiedad. O sea que la posición del centro de masa es una constante. ¿Me siguieron hasta acá en este problema? ¿Se entendió? Sí, Sí. perfecto, profe. Bueno, vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro problema. Bueno, este problema también lo saqué de el Sears. Dice un automóvil compacto de 1000 kilos, ¿sí? Viaja hacia el norte, o sea, el norte es hacia arriba, vamos a poner así, norte es hacia arriba, a una velocidad de 15 metros por segundo. Y en un cruce choca con una enorme, bueno, vagoneta, esto está traducido del inglés por mexicanos, y vagoneta debe ser una camioneta, le decimos nosotros, ¿no? Una camioneta que viaja hacia el este a 10 metros por segundo. Por suerte, todos los ocupantes usaban cinturón de seguridad y no hay lesionados, pero los 2 autos quedan enganchados y se alejan del punto de impacto como una sola masa. O sea, en el momento del choque, quedan enganchados los 2 autos y se alejan como una sola masa. El inspector de la aseguradora necesita calcular la velocidad de los restos después del impacto. ¿Cómo pueden hacerlo? Bueno, este problema es un problema muy interesante, que es muy común que se tome algo así. Esto es lo que se llama habitualmente en tránsito, se llama choque, ¿no? Es un choque de dos vehículos. En física también lo vamos a llamar choque o colisión, ¿no? Este tipo de choques es un choque especial. ¿Por qué? Porque las dos masas quedan enganchadas, quedan unidas.
Ese tipo de choque, cuando quedan unidas, es una de de los choques más comunes que vamos a usar. Ese tipo de choque recibe un nombre, se lo llama con el nombre de choque plástico. ¿Eh? Cuando se van pegados, después de un choque, se denomina choque plástico. Es una primera definición. La clase que viene vamos a trabajar un poco más con choque y con colisiones, ¿eh? Pero ya sepan que el choque plástico es aquel en el cual tenemos dos cuerpos que chocan, ¿m? Y asumimos que se van unidos. Esa es la idea del choque plástico. ¿Me siguen hasta acá? Bueno, la primera cuestión, no sé si hay alguna pregunta hasta acá. ¿Se entiende? Una sola preguntita, profe. ¿Vio en el segundo grafiquito el que dice después? Sí. El vector, la línea de acción del vector velocidad y la cantidad de movimiento es la misma, solo que para no confundirlos pusimos uno encima del otro, ¿no? Es la misma, el P y el B sí son los mismos, tienen el mismo B. Perfecto. Sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a usar acá y bajo qué hipótesis? Bueno, vamos a empezar a analizar, primera cuestión, ¿qué fuerzas están actuando acá? ¿Qué fuerzas actúan acá? Sobre los cuerpos, ¿no? Sería el peso, la normal y la fuerza de contacto en el choque. La fuerza de contacto en el choque, muy bien, perfecto. La normal y el peso se compensan, ¿no? ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno. Y entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Qué pasa con este sistema? Se conserva la cantidad de movimiento. Claro, es un sistema aislado, ¿no? Claro, porque la fuerza que ejerce después cuando chocan es interna, digamos. Claro, es un sistema aislado. Acá hay una trampita en todo lo que estamos... Está bien lo que ustedes dicen. Profe, ¿y la fuerza de rozamiento con el piso? Ahí está la trampita. Yo sabía que alguien iba a decir. Muy bien, muy bien. Está muy bien. No sé, Nerina, ¿no? ¿Habló? Nerina Sí. Jazmín. Ah, bien. Acá yo estoy usando algo. Digo, el sistema está aislado. Pero esta chica nos dijo, ¿y la fuerza de rozamiento? ¿Cómo? Me están mintiendo, dice esta chica. ¿La fuerza de rozamiento qué pasa? Está muy buena la pregunta, Se anula porque es la que lo hace ir para adelante, ¿no? En realidad, la fuerza de rozamiento no se anula. Vos tenés un cuerpo ahí, está actuando. Permítanme por un segundo, por más de un segundo, por unos minutos, asumir que estamos sobre dos calles que tienen rozamiento despreciable. Vamos a suponer que las calles tienen, no lo dice el problema, acá el problema no lo dice. Pero vamos a decir que las calles tienen hielo. Y está muy buena la pregunta. Vamos a asumir que el rozamiento es nulo, en principio, y después vamos a ver cómo nos arreglamos. Vamos a decir que el rozamiento es nulo. Si está sobre calles de hielo, el rozamiento es nulo, y entonces las fuerzas externas son nulas, ¿no? Eso es lo que quedamos. ¿Sí o no? Sí. Bueno, después vemos cómo metemos el rozamiento. Si la fuerza externa es nula, el sistema está aislado y la cantidad de movimiento es una constante. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo resolvemos esto? La cantidad de movimiento, P, en este problema, es un vector, ¿no? ¿Y cómo lo resolvemos? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué tiene que pasar? ¿Cómo resolvemos el problema? Yo tengo una cantidad de movimiento del sistema antes del choque. ¿Cómo la puedo calcular la cantidad de movimiento antes del choque? Por cada partícula por separado. Claro, es la cantidad de movimiento del auto, ¿sí? Más la cantidad de movimiento de, la vagoneta, le dicen acá esto, la camioneta sería, ¿no? Pero
fíjense, PA y PB son vectores. Vamos a usar estos ejes coordenados, el eje X y el eje Y. ¿Cómo puedo escribir la cantidad de momento del auto entonces? ¿Cómo la escribo? Como vector, ¿cómo la escribo? La masa, La si nos masa. vamos con el eje X, la masa de la vagoneta por la velocidad de la vagoneta en inversor, más la masa del auto por la velocidad del auto en J versor. Claro. Por 10. Y le voy a poner la parte vectorial. ¿Cómo le agrego la parte vectorial? Le pongo el inversor, como dice este chico. Lo ponemos con menos el inversor. No, ¿por qué? Si yo puse eje X para la derecha. Ah, La velocidad va hacia la derecha. claro, claro. O sea, de esta manera yo determino la cantidad de movimiento en el eje X, ¿sí? ¿Y qué tiene que pasar con la cantidad de movimiento? ¿Qué dijimos? Se tiene que conservar. Entonces, ¿qué tiene que pasar? La cantidad de movimiento antes, ¿cómo tiene que ser? Igual a la cantidad de movimiento después, ¿no? ¿Sí o no? Claro, sí. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo tengo la cantidad de movimiento en X es la masa del auto por la velocidad X del auto, pero el auto no tiene velocidad X. Por la masa de la camioneta, por la velocidad de la camioneta. Entonces, de acá saco la cantidad de movimiento X antes del choque. Y después del choque, no, perdón, y lo mismo hago por la componente Y. La componente Y es la cantidad de movimiento del auto más la cantidad de movimiento de la camioneta es 1000 por 15 más 2000 por 0. ¿Por qué? Porque no tiene, en el eje Y, la camioneta no tiene componente de velocidad, ¿no? Entonces tenemos las dos componentes. Esto es antes del choque. Y tiene que ser igual después del choque, ¿no? O sea, ¿eso qué quiere decir? ¿Cómo calculo la cantidad de movimiento después del choque? Después del choque se van unidos los dos cuerpos, ¿no? Se van unidos con un cierto ángulo. Tiene una velocidad final y un cierto ángulo. ¿Cuánto es la masa total? Bueno, la masa total es 3.000 kilos, ¿no? 3.000 kilos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, acá discúlpenme que esto quedó mal. ¿Me siguen hasta acá lo que estoy haciendo? Sí. Bueno, en realidad lo que podemos hacer, lo voy a escribir acá y vamos a resolverlo a mano, no con lo que está en el CIERS. O sea, lo que les digo es que yo después del choque, ambos cuerpos se van con una velocidad final y tienen una masa final de 3.000 kilos. Esto es lo que estamos diciendo. ¿Cómo hago para calcular la cantidad de movimiento final en el eje X? ¿Cómo puedo hacer para calcularla? ¿Cómo hago? Profe, disculpa. Sí. Es de un poquito más arriba, lo primero. ¿Viste que puso el movimiento antes? Igual era el peso, no, el movimiento de antes más el peso final. Cantidad de movimiento, ¿eh? Sí. ¿Dónde? Por eso. Acá, Estaba la cantidad, sí. No, acá puse la cantidad de movimiento antes, perdóname, vamos a poner el cursor. La cantidad de movimiento antes es la cantidad de movimiento del auto antes más la cantidad de movimiento de la camioneta antes. Y yo estoy diciendo, ¿cuál es la ecuación fundamental que voy a usar acá? Voy a usar esta ecuación, que la cantidad de movimiento antes del choque es igual a la cantidad de movimiento después del choque. ¿Sí? Eso es lo que voy a usar. Sí, está bien. No sabía que decía la cantidad de movimiento, no sabía El si tema era es que auto. antes del choque tiene dos contribuciones. Y después del choque, ¿cómo hago para calcular la cantidad de movimiento después del choque?
bueno, digamos, tiene dos componentes, ¿no? La cantidad de momento final. Tiene dos contribuciones. En el eje X y en el eje Y. ¿Cómo hago para calcular? Si yo conozco, supongamos que conociera la velocidad, ¿no? ¿Cómo hago la proyección? Para el eje, este es el eje X. ¿Cómo hago la proyección acá? Velocidad por seno del ángulo. Por coseno, ¿no? Si este es el ángulo, ¿sí? Es la masa total por la velocidad final por el coseno del ángulo. Ah, en X sí. En Y sería el seno. Y en Y sería el seno. ¿Sí? Por el seno del ángulo. ¿Y qué es lo que estamos diciendo? Que esto tiene que ser igual a la cantidad de movimiento, antes del choque. Antes del choque, ¿cómo era? Es este número. Es 2 por 10 a la 4 kilo metro por segundo. Esto es la cantidad de movimiento antes del choque. Y la cantidad de movimiento I es 1,5 por 10 a la 4 kilo metro segundo. Y entonces, ¿qué saco de acá? La masa total la conozco. ¿Qué puedo sacar de estas dos ecuaciones? ¿Qué les parece que saco? El ángulo que forman. El ángulo y la Sacamos velocidad. el ángulo, si divido ambas ecuaciones, me queda que la tangente de alfa es 1,5 por 10 a la 4 dividido 2 por 10 a la 4, o sea, es 1,5 dividido 2. ¿Sí? Dividí la ecuación de abajo, la segunda ecuación, dividido la primera ecuación. Y una vez que tengo alfa, ¿qué hago? Saco la velocidad final. ¿Se dan cuenta? Saco la velocidad final. ¿Me siguieron? ¿Se entendió? Sí, igual, profe, perdón, pero Sí. o sea, la tangente también sería la cantidad de movimiento. Lo podríamos ver como la cantidad de movimiento del auto sobre la cantidad de movimiento de la vagoneta, ¿no? Exactamente. Exactamente, es lo mismo. Sí, sí, sí. Por cómo se mueven acá, ¿no? O sea, es un problema donde la cantidad de movimiento se conserva porque estamos asumiendo que el choque es aislado, ¿no? Es un choque que está aislado. ¿Sí? No me olvidé, no me acuerdo cómo se llamaba la chica que me preguntó, yo les estoy diciendo, acá el rozamiento no actúa. Si actúa el rozamiento, en principio el problema no es un ejercicio aislado, ¿no? No es un sistema aislado. Ahora vamos a volver a este tema. ¿Sí? Pero me gustaría que primero me digan si entendieron este problema, cómo lo planteé. ¿Sí? Ahí una pregunta, ¿el ángulo lo considerás en grados o en radianes? Es lo mismo, como vos quieras. Lo podés Ok. tomar en grados, sí. Es equivalente, ¿no? Es equivalente. ¿Entendieron este desarrollo? ¿Sí o no? Sí, sí, profe. O sea que con lo que tenemos hasta ahora no podríamos resolver el ejercicio si hubiese fuerza de rozamiento. Claro. Sí, exactamente. Pero hay algo que ahora lo vamos a ver bien en el próximo problema. Pero ya les voy adelantando el resultado. Si hubiera rozamiento, ¿saben qué hay que hacer si hubiera rozamiento? Hay que tomar un instante anterior al choque, un instante justo antes del choque, o sea, esto lo vamos a tomar como momento inicial. El momento inicial es un instante justo antes y un instante justo después. ¿Me siguen? O sea, tomamos justito antes y justito después. Instante justo después. Si hacemos eso, vamos a ver en la próxima transparencia, en el próximo problema, que se puede tomar al problema como aislado. O sea, se puede tomar como que el rozamiento no influye. O sea,
El choque se produce en un momento. Yo tomo una milésima de segundo antes y una milésima de segundo después. Si yo hago eso, puedo seguir considerando que el sistema está aislado y que la cantidad de movimiento es constante. ¿Sí? Esa es la manera en que uno tiene que pensarlo, este problema. La justificación de esto que les estoy contando, justo antes y justo después, lo vamos a ver ahora en el próximo problema. ¿Me siguen? ¿Puede ser que las fuerzas de rozamiento se anulen porque van a quedar como fuerza interna? No quedan como fuerza interna. No. Ah, ok. ¿Sí? Bueno, no sé si hay alguna pregunta de este ejercicio. Profe, una cosita. El PFX y el PFI, usted puso que eran vectores, pero no son vectores en este caso, ¿no? Tenés razón. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Vamos a ponerle el inversor acá. Perfecta la corrección. Porque nosotros después en los exámenes le pedimos que todo esté bien, ¿no? Y el profe lo pone mal en la clase. Está perfecto. Muchas gracias. No, perdón, era porque No, está perfecto. Bueno, ahí está. I-versor, J-versor. Muy bien. Bueno, ¿estamos? ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Bueno, vamos a plantear un poquito la idea del último problema. No lo vamos a hacer en detalle, solamente contar la importancia del último problema. Bueno, todo esto no va. Vamos a verlo el problema. Fíjense, una granada cae verticalmente, explota en dos fragmentos iguales cuando se halla a una altura de 2000 metros. O sea, tenemos una granada, ¿sí? que estalla. ¿Está bien? Estalla en dos pedazos. Es una granada especial, ¿no? Se rompe en dos nada más. Esos dos pedazos son exactamente iguales y uno de los pedazos tiene una velocidad de 80. Eso es lo que dice el problema. Bueno, este problema yo lo saqué del libro de Alonso. Bueno, la idea es que la granada empieza su movimiento a una altura de 2000 metros y a los 10 segundos, o sea, estalla acá, ¿no? Acá es donde estalla, ¿no? Este instante, cuando pasaron 10 segundos, es cuando estalla y se rompe en dos pedazos. Se rompe en dos pedazos. Es una caída libre, y en un momento se rompe en dos pedazos. Profe, creo que explota en el tiempo cero. ¿Sí? Puede ser, ¿eh? Sí, creo que sí. Tenés razón, pero discúlpame, tenés razón. Sí. O sea, en tiempo igual a cero explota. O sea, explota acá arriba, está bien. Y a los 10 segundos nos piden calcular la posición del centro de masa. La posición del centro de masa, está bien. O sea, en realidad, el tema es así. A tiempo igual a cero, la granada tiene 60 metros por segundo de velocidad. O sea, la granada está cayendo de más arriba. Está cayendo de más arriba y justo a tiempo igual a cero explota. Pero tiene una velocidad inicial. En el momento que explota tiene una velocidad inicial. Uno de los pedazos tiene una velocidad de 80. Nos piden, calcular qué pasa con el centro de masa a 10 segundos después. Entonces acá este problema tiene dos planteos distintos. Los dos planteos tienen su complejidad. Pero me gustaría discutir, sin hacer tanta cuenta, dos cuestiones. La primera cuestión que quiero discutir con ustedes es que esta granada está cayendo. Está cayendo. ¿Podemos decir que la granada está aislada? Tiene el peso, ¿no? Claro. O sea, no está aislada, ¿no? No está Sí, porque no tenés la normal que la anule. ¿O no? Claro, no está aislada. Hay una fuerza peso. Hay una fuerza peso. Está el peso, que es una fuerza externa. Vamos a hacer un primer planteo. En el PDF que yo les dejo está todo desarrollado, pero me gustaría, no tenemos tanto tiempo para discutir todo el detalle, pero
vamos a hacer un primer planteo pensando en la primera ecuación fundamental, en el desarrollo, en esta expresión, ¿no? La derivada de la cantidad de movimiento es las fuerzas externas y eso además es la masa por la aceleración del centro de masa. En esta ecuación, en la fuerza externa, ¿cuál es la fuerza externa que está actuando sobre la granada? Ya lo dijimos, el peso. ¿Sí? Entonces, el centro de masa, el punto que se llama centro de masa, su movimiento está determinado por una fuerza externa que es el peso, que es la masa por la gravedad. Entonces, la pregunta que yo les planteo es, ¿sé cuánto vale la aceleración del centro de masa? ¿Sé cuánto vale la aceleración del centro de masa? ¿La puedo calcular? ¿Y no debería ser 10? ¿Cómo? ¿No debería ser 10? Exactamente. La aceleración del centro de masa es la aceleración de la gravedad, 10 metros por segundo cuadrado. Eso ocurre antes del choque. ¿Y después del choque? Lo mismo. Lo mismo, porque la fuerza externa sigue siendo la misma. O sea, miren lo interesante de esto. Yo tengo una granada que explota en 2 pedazos. Cada pedazo se mueve con sus velocidades y no sé qué. Pero el centro de masa siempre siente la misma fuerza. Entonces, ¿cómo va a ser el movimiento del centro de masa? Pregunto, ¿cómo va a ser el movimiento del centro de masa? Un MRV. Es una MRV, es más que una MRV, es una caída libre, ¿no? ¿Sí? Es una caída libre. Entonces, ¿cómo puedo hacer para determinar lo que me piden? ¿Cuál es la posición del centro de masa? ¿Cuál es la posición del centro de masa a los 10 segundos? ¿Cómo puedo hacer? ¿Ecuaciones horarias o no? Uso las ecuaciones horarias de caída libre. Las ecuaciones horarias de caída libre que me dicen que el I del centro de masa es el I inicial más la velocidad 0I por el tiempo más un medio de bueno, acá tengo que poner, tengo que ver el signo. ¿Cómo voy a tomar el eje I? Bueno, supongamos que tomo un eje I positivo para arriba, ¿no? Tomo un eje I positivo para arriba. Entonces acá voy a poner menos 10, ¿no? Porque tomé positivo para arriba. La velocidad inicial, ¿cuánto es del centro de masa? ¿Cuánto es la velocidad inicial del centro de masa? ¿Qué pongo acá? 60. 60 negativo, ¿no? Porque va en contra del eje positivo, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto vale la posición inicial? ¿Cuánto vale la posición inicial acá? 2000. 2000. Fíjense que de acá tengo todos los datos. Tengo la posición inicial, tengo la velocidad inicial, tengo el tiempo, ¿no? 10 segundos. Tengo la aceleración. Tengo el tiempo. O sea que de acá saco la posición del centro de masa. Sin importarme que se rompió en 2 pedazos. La posición del centro de masa la calculo de esa manera. ¿Sí? Obedece exclusivamente a las fuerzas externas. La fuerza externa es la fuerza de peso. Y si yo tengo un cuerpo influenciado por la fuerza peso, yo sé que ese cuerpo va a tener una caída libre, va a ser un tiro vertical. ¿Sí? ¿Me siguen esto? ¿Se entendió? Claro, o sea, no nos importa lo que le pasa al cuerpo. No. Yo lo que no entiendo a qué se refiere los 80 metros sobre segundos. ¿Quién tendría esa velocidad? Uno de los pedazos. Es uno de los. O sea, después de que se rompe, cada pedazo tiene una velocidad distinta. ¿Sí? 80 metros sobre segundo es la velocidad de uno de los pedazos después de la explosión. ¿Sí? O sea, esto de acá es después de la explosión. Y esto de acá es antes de la explosión. Lo que acabo de contarles es un planteo que implica
Un cierto conocimiento teórico. O sea, esto tiene un concepto atrás que es complejo. ¿Sí? No sé si se dan cuenta, pero esto no es tan fácil de darse cuenta. ¿Cómo lo hubieran planteado ustedes al problema? ¿Cómo lo hubieran planteado? ¿Cómo lo plantean? ¿Cómo les parece que habré que plantearlo? Yo podré calcular, si conozco la velocidad después del choque de uno de los pedazos, ¿puedo conocer la velocidad del otro? ¿Puedo conocer la velocidad del otro? Sí, claro. ¿Cómo? Sí, porque se conserva la cantidad de movimiento, ¿o no? ¿Por qué se conserva? A ver, vamos a debatir eso. ¿Se conserva P acá? Vamos a debatir eso. Miren, chicos, esto es la clave para entender varios problemas e incluir también lo que hablamos recién de la fuerza de rozamiento en el choque del camión con el auto. ¿Se Habíamos dicho que conserva no. la cantidad de movimiento? ¿Se conserva? No se conserva. Que no era ¿Por qué aislado no el se sistema. conserva? ¿Por Es qué? aislado. Porque hay fuerzas exteriores aplicadas. ¿Cuál es? El peso. El peso, muy bien. Pero El peso es una si- fuerza externa. Si lo planteamos, como había dicho usted, de un instante antes y un instante después, tenemos que en ese instante, Sí. si vemos el sistema como una sola partícula o si lo vemos como dos, la cantidad de movimiento sí es la misma. Claro, la idea, ahora vamos a entender eso. Permítanme que le explico eso y cerramos la clase con esto. ¿Se conserva el impulso lineal, cantidad de movimiento? Bueno, si yo pienso en el primer pedazo, digo, las fuerzas que actúan es la fuerza peso y la fuerza de interacción entre las partículas. Hay una explosión, esta es la fuerza de la explosión. ¿Está bien? Hay una fuerza de la explosión. Es una fuerza interna. ¿Está bien? Entonces, la cantidad de movimiento tiene dos contribuciones. La fuerza externa y la fuerza interna. La cantidad de movimiento total influye solamente el peso total. El peso total. ¿Sí? Pero entonces, claramente, la fuerza externa es distinta de cero. ¿Pero qué vamos a hacer? Bueno, la primera cuestión es decir que la fuerza de la explosión es una fuerza que es muy puntual, actúa en un instante determinado, es muy intensa y actúa en un intervalo de tiempo muy pequeño. El impulso, ¿se acuerdan lo que era el impulso? ¿Qué era el impulso? La variación de variación de cantidad de cantidad de movimiento. La integral de la fuerza, ¿no? El Respecto al impulso. tiempo. ¿Cómo? Respecto al tiempo, digo. Claro, integral en el tiempo. El impulso de la fuerza interna tiene un valor porque la fuerza es muy grande, pero el intervalo de tiempo es muy pequeño, actúa en un momento la explosión, ¿no? En un instante, en el momento que se rompe. ¿Sí? Si yo tomo esta integral la tomo justo antes y justo después de la explosión, justo antes y justo después voy a calcular el impulso de la fuerza. El impulso de la fuerza es lo que permite que cada masa modifique su velocidad. Pero ¿qué pasa con el impulso de la fuerza? Perdón, vamos a borrar esto. ¿Qué pasa con el impulso de la fuerza cuando yo tomo, a ver, el impulso del peso? Voy a borrar esto de acá. Vamos a borrar todo esto de acá. Yo lo que voy a hacer, ¿saben qué es? Es hacer que el impulso del peso sea nulo. ¿Por qué? Porque hago tender el instante inicial y el instante final uno al otro, ¿no? O sea, el impulso de la fuerza peso, ¿cómo lo calculo? Como la integral entre el tiempo inicial y el tiempo final. Pero si el tiempo inicial tiende al tiempo final, o sea, si esos dos tiempos son prácticamente el mismo, o sea, yo tomo 1/1000ª de segundo antes del choque, 1/1000ª de segundo después del choque. Si esta integral la calculo entre 2 y 2,00001, esta integral es prácticamente cero. ¿Se dan cuenta?
Por eso yo puedo tomar la conservación de la cantidad de movimiento si tomo justo antes y justo después del choque. ¿Me siguen hasta acá? O sea, ¿el problema está aislado? ¿El ejercicio, el sistema de partículas está aislado? No, no está aislado. No está. Hay una fuerza externa. Hay una fuerza externa. Pero si yo tomo justo antes del choque y justo después del choque, yo puedo decir que esta integral es nula. Y entonces puedo decir que la cantidad de movimiento se conserva. Y si la cantidad de movimiento se conserva, ¿cómo lo voy a plantear acá la cantidad de movimiento? Díganme ustedes, antes del choque, para este problema, ¿cómo determino la cantidad de movimiento? ¿Cómo la calculo? ¿Cuánto es la masa de la granada por la velocidad de la granada? Por la velocidad que era 60, ¿no? Sí, sí. Le vamos a poner un signo menos porque tomé el eje Y positivo para arriba. Más la masa. Esto tiene que ser igual a la cantidad de movimiento después, ¿no? La cantidad de movimiento después. Vamos a borrar esto de acá. La cantidad de movimiento después es, bueno, las dos masas son iguales. O sea que después del choque tengo la primera mitad por su velocidad, que le vamos a poner menos 80, por la segunda mitad, por la velocidad, la velocidad después del choque, que no la conozco, le vamos a poner V2. ¿Y cómo calculo el V2? ¿Cómo voy a calcular V2? ¿Qué voy a usar? Las igualas por la cantidad es constante. Claro, estas dos cosas son iguales. Estas dos cosas son iguales. Fíjense que la masa no es un dato, pero como me quedan de los dos lados, la puedo simplificar. Esta masa se simplifica con esto, y de acá voy a poder sacar la velocidad 2, o sea, la velocidad del segundo pedazo de la granada, justo después del choque. Justo después del choque. ¿Me siguen? ¿O se perdieron? ¿Lo entendieron? Es un problema que tiene una complejidad conceptual importante. Es un problema muy interesante muy interesante. ¿Alguna pregunta que tengan para hacerme? Profe, entonces en todos estos problemas así de choque, de explosiones, podemos tomar el intervalo de tiempo así muy cortito para usar este truco, digamos. Exactamente, Brian. Muy bien, Brian. Esa es la idea. Por eso yo, en el caso de la camioneta, con el camión, la camioneta con el auto, ¿sí? Que chocan, hay que tomar justo antes y justo después, si hay rozamiento. Esa es la clave. Que es lo que me había preguntado una chica que no me acuerdo el nombre. Pero la idea es que yo voy a poder plantear la conservación de la cantidad de movimiento si tengo un choque justo antes y justo después. Esa es la idea. Con esto, con la conservación de la cantidad de movimiento, van a plantear un montón de problemas. Van a poder resolver un montón de problemas. O sea, ese era el segundo método que usted decía. Exactamente. El segundo método, ¿cómo sería el segundo método? Bueno, una vez que uno tiene la velocidad de cada tramo, de cada pedazo, o sea, yo sé que el primer pedazo tiene una velocidad de 80 después del choque. Como las masas son iguales, les va a quedar que el segundo pedazo tiene una velocidad de 40. Cuando hagan la cuenta van a ver que el V2 les da 40. Entonces, con cada tramo, ¿no? Con cada pedazo de la granada, pueden calcular la velocidad final después de 10 segundos. Después de 10 segundos pueden calcular la velocidad final, pueden calcular la posición de cada partícula después de 10 segundos, y después calculan la posición del centro de masa, si conocen la posición de cada tramo, de cada fracción de la granada. ¿Me siguen? Perdón, ¿puede repetir Sí. Cuando ustedes resuelvan el problema de la conservación de la cantidad de movimiento, van a encontrar que la velocidad les va a dar 40. Porque como las masas son iguales, si una es 60, la otra es 80, esto me tiene que dar 40, para que me dé un promedio, ¿no? Para que me dé el promedio. Entonces, ¿cómo hacen para calcular la posición del centro de masa a los 10 segundos? Bueno, usan
las ecuaciones de caída libre, de tiro vertical, para cada tramo por separado. Entonces calculan la posición de cada tramo, de cada fracción de la granada, de la fracción 1 y la fracción 2, después de los 10 segundos. Y una vez que tienen la posición, calculan la posición del centro de masa, con la expresión que ya vimos. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, perfecto. Bueno. Una pregunta, ¿no lo podrías hacer directamente con los 60 metros por segundo? Y claro, es lo que hicimos antes. Claro, ahí sale también. ¿Eh? Ahí sale también. Sí, hay dos métodos distintos. Pero está bueno que lo plantee por los dos lados para que lo entienda conceptualmente. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, perfecto. Bueno, en la clase que viene vamos a empezar, vamos a continuar con este tema y vamos a ver ejemplos de distintos choques. Quería mostrarles solamente una clasificación que hacemos. En los choques siempre vamos a usar la conservación de la cantidad de movimiento. Tenemos distintos tipos de choques, pero ya vimos hoy un tipo de choques que es el choque plástico, que es aquel donde los cuerpos se van unidos. Esa es la característica del choque plástico, ¿no? Los cuerpos se van unidos. La clase que viene vamos a ver en detalle todo esto que les estoy mostrando en esta transparencia. Solo comentarles ahora, y los dejo libres, que acá tenemos una clasificación de choques: choque elástico, choque inelástico, choque explosivo. En la gran mayoría de los problemas que vamos a hacer, tanto en la guía como en las evaluaciones, vamos a trabajar con choque plástico, que es, ya lo dijimos, que es cuando los cuerpos se van unidos, o vamos a trabajar con lo que se llama choque elástico. ¿Sí? En el choque elástico, además de que se conserve la cantidad de movimiento, la característica del choque elástico es que la energía se conserva. La variación de energía es cero. O sea, se plantea la conservación de la energía mecánica. Conservación de la energía. O sea, esa es la principal característica del choque elástico. En el choque elástico, entonces, se conserva la cantidad de movimiento y se conserva la energía. En el choque plástico, vamos a ver la clase que viene, solo se conserva la cantidad de movimiento. La energía vamos a ver que se pierde, disminuye. Eso lo vamos a ver después. Solo presentarles un poco la idea de lo que vamos a hacer la clase que viene. Bueno, no sé si tienen alguna duda. Perdón, viendo esto parece que el choque inelástico es muy parecido al plástico. ¿Cuál sería la diferencia principal? Sí, la diferencia principal es que en el inelástico se pierde energía, acá se pierde energía, pero no se van unidos, en el inelástico. Acá se pierde energía, en el choque plástico se pierde energía y se van unidos, y en el choque explosivo, por la explosión en sí mismo, se gana energía de la explosión, se gana energía mecánica. Esa es la principal característica. Si la energía se conserva, es choque elástico. En los inelásticos y en los plásticos se pierde energía y en el explosivo se gana energía. Pero esto lo vamos a ver bien en la clase que viene, chicos, no se preocupen por esto. Solo comentarles que es lo que vamos a ver. Profe, una cosita. En el ejemplo de choque plástico que vimos nosotros, del choque entre los dos camiones, sí. Ahí, acá en la filigrana dice que la variación de energía cinética es máxima. O sea que la velocidad que el cuerpo pegado pasa a tener la velocidad mínima que podría tener. Sí, exactamente. Y en el caso en el que vimos nosotros, o sea, el cuerpo al final tenía la velocidad, me cuesta ver cómo esa era la velocidad mínima, si era la sumatoria, o sea, era la suma de las dos velocidades en cada... O sea, es la velocidad mínima posible para que se conserve la cantidad de movimiento. No es cualquier velocidad mínima. No, obvio, pero claro. Ok. O sea, siempre, lo que quiero, ¿saben por qué se lo estoy diciendo ahora? Porque después se hacen unos líos bárbaros. En los choques, la principal propiedad que tienen que usar es la conservación de la cantidad de movimiento. Eso va siempre. Fíjense que yo se los marqué acá en naranja.
En los choques, en las colisiones, siempre se conserva la cantidad de movimiento. ¿Mm? Con las salvedades que dijimos, ¿no? Si hay fuerzas externas, hay que tomar justo antes y justo después. ¿Está bien? Y una cosita, en el caso de que haya rozamiento, por ejemplo, tomamos justo antes y justo después. Sí. Y luego consideramos el rozamiento a lo largo de todo el trayecto que queda, ¿no? Exactamente. Exactamente. Bueno, vamos a dejar acá. No sé si está Mario. ¿Estás, Mario? Sí, sí. Aquí Bien, estoy. bien. Acabo de terminar, Mario. No puede dar choque elástico. Di algo de choque plástico, ¿viste? No, buenísimo, pero avanzaste bastante. Lo voy a dejar para el jueves, lo de choque elástico. Bueno, Les expliqué, no sé si usted está escuchando al final de la clase, les expliqué la cuestión esta de la conservación de la cantidad de movimiento cuando hay fuerzas externas y considerando justo antes y justo después del choque, o de lo que sea, digamos, ¿no? Buenísimo. Fuerzas externas impulsivas, todavía no les diste. No. Ah, está bien. Bueno. Bárbaro, buenísimo. Bueno. Bueno, hacemos 10 minutos. No sé. Sí, casi 2 horas seguidas fueron, así que... Lo que pasa es que no daba para cortar, estaba bueno redondear. Y sí, no, está A vos muy te bien. pasa lo mismo que a mí, Mario, nos Sí, sí, copamos sí. con la explicación y no nos para nadie. No hay forma. Bueno, después charlamos. Perdón, profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Dale. Lo que usted dijo acá para los choques, de la cantidad de movimiento que consideramos justo la cantidad de movimiento constante, ¿es solo y únicamente un instante antes y un instante después del choque? Sí, en general hay que hacer eso. Sí, sí. Ok, perfecto. Ahí está. Muchas gracias. De nada. Profe, yo tengo una duda respecto a los grupos de los trabajos prácticos. ¿Preferís que te la pregunte por acá o que te la mande al foro? Como quieras. Nosotros arrancamos en mi grupo siendo 6, como supongo que en todos los grupos, y se bajaron 4 de la materia. Y somos 2. Yo considero que para los POG la zafamos, estamos bien, pero no sé cómo nos vamos a llevar con los trabajos prácticos. No sé. ¿Sabes lo que te propongo? Te propongo lo siguiente. Manda en el foro, que esto lo está manejando Federico. Después lo charlamos nosotros en nuestro grupo de docentes, pero está bien. Plantealo en el foro de problemas obligatorios y mandale un mail a Federico. Después nosotros en la semana lo hablamos y vemos cómo los acomodamos. ¿Pero qué grupos son ustedes? El grupo 10. Bueno, haceme eso, digamos, mandás el planteo por el foro, escribir un mail a Federico que después lo charlamos y vemos cómo los acomodamos. Dale, gracias. Bueno, voy a cortar, Mario. Bueno. Grabación. Empezamos y 10, qué sé yo. Y 10 empezamos. Dale.